Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabricio Sánchez Concha. Soy socio del área de competencia y propiedad intelectual del estudio Benítez Vargas Ugaz. Mi especialidad está orientada a defender los derechos de los consumidores, eh, ver temas de libre competencia, competencia desleal y temas de propiedad intelectual. El Indecopi, dentro de las funciones que buscan proteger al consumidor, se legitiman en virtud de la Constitución. Si revisamos el artículo 65 justamente de la Constitución, esta norma establece la obligación del Estado de proteger los derechos del consumidor. Esto, digamos, se deriva de la creación de este código de consumo que va a desplegar ciertos principios, ciertos derechos para los consumidores y obligaciones para los proveedores que tienen que cumplirse para advertir o eliminar la asimetría informativa que puede existir entre el consumidor y un proveedor, que existe una información adecuada, suficiente, para que un consumidor pueda realizar una decisión adecuada a los intereses que el mismo consumidor pueda tener. Y es ahí donde el Indecopi, a través de las comisiones que tiene a su cargo, estos son los órganos resolutivos, que defiende a los consumidores. ¿Y a qué me refiero con defiende? Un consumidor que considera que ha sido vulnerado su derecho puede recurrir al Indecopi, dependiendo de la materia sobre la cual verse la adquisición del producto o servicio al cual se estaría solicitando esta protección. El Indecopi, a través de la Secretaría Técnica o el órgano resolutivo, dependiendo de la cuantía o la materia que se trate, va a iniciar un procedimiento, y este procedimiento lo que va a buscar eh, por finalidad es proteger los derechos del consumidor, es decir, advertir si es que el proveedor ha cumplido con las obligaciones que éste tiene de acuerdo al Código de Consumo, y si estas obligaciones se han trasladado, se han cumplido de manera adecuada hacia el consumidor, y el consumidor de esta manera puede haber visto satisfecho todos los intereses que puedan desplegarse en esta relación de consumo. En consecuencia, el Indecopi en materia de consumo tiene por finalidad velar y proteger los derechos de los consumidores. Interesante pregunta. Si revisamos el código de consumo, vamos a verificar que el código protege al consumidor, entendido aquel consumidor como aquella persona natural o jurídica que adquiere, utiliza, disfruta un bien o un servicio no distinto al fin empresarial para fines personales. Y esto se materializa justamente en la relación de consumo, es decir, comprar un bien o adquirir un bien o un servicio a cambio de una contraprestación. Sin embargo, si revisamos el código en la parte preliminar, se establece que no solo se protegerá a los consumidores que materializan esta relación de consumo, es decir, la contraprestación por el otorgamiento de un producto o un servicio, sino también que protegerá a aquellos consumidores potenciales que puedan verse afectados justamente antes de entablar esta relación de consumo. La doctrina, digamos, lo establece como consumidor expuesto. De manera que el Código de Consumo y las autoridades dentro del Indecopi que se encargan de la protección al consumidor van a proteger al consumidor propiamente dicho, la definición que establece en el código, definiendo qué es el consumidor, cómo se materializa la relación de consumo, estableciendo que esa relación de consumo el proveedor haya cumplido con, con las obligaciones que establece el código, y por otra parte, también protegerá a aquellos consumidores expuestos que consideren existe alguna afectación que se materialice justamente en el incumplimiento de algunos artículos o principios establecidos en el Código de Consumo. A ver, el procedimiento administrativo que se tramita ante el Indecopi, de acuerdo a la competencia, de acuerdo a la cuantía, podrá verse revisado mediante el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, que actualmente en el Indecopi en la sede principal son 3, cada uno de acuerdo a la norma pertinente tendrá a cargo una especialidad respecto a la conducta que se pretende infringir, y serán aquellas conductas que no superen las 3 unidades impositivas tributarias. Si es que el monto o la materia establecida en la norma supera las 3 unidades y es un
y es un tema contemplado que solo será de competencia de las comisiones. En la sede principal tenemos dos comisiones, la comisión número 1 y la comisión de protección al consumidor número 2. Estas dos comisiones van a revisar los procedimientos de parte. Si un consumidor se siente afectado o vulnerado los derechos que puede tener como consumidor, poder entablar una denuncia y de acuerdo a las características que he mencionado hace un momento, el INDECOPI, de acuerdo a sus competencias, la encauzará, ¿no?, dentro de las comisiones u órganos resolutivos que pueda tener. Por otro lado, existe la Comisión de Protección al Consumidor número 3. Esta Comisión de Protección al Consumidor número 3 revisa y analiza los procedimientos administrativos de oficio. Es decir, la Dirección de Fiscalización actúa de acuerdo a las facultades que le establece la norma para velar por los intereses colectivos que se puedan estar vulnerando en el mercado. Realizarán fiscalizaciones a los centros comerciales, tiendas, etcétera, y si es que advierte que existe una potencial afectación al derecho del consumidor, elaborará un informe, correrá traslado a la Comisión de Protección al Consumidor número 3, esta comisión iniciará el procedimiento sancionador, ¿no? Ese procedimiento sancionador, regresando a la primera etapa que comentaba sobre las denuncias de parte. Si la denuncia, por ejemplo, se tramita ante una comisión de protección al consumidor, sea número 1 o sea número 2, el consumidor presenta su denuncia, el INDECOPI evalúa la denuncia presentada y una vez que la evalúa, emite la resolución de imputación de cargos. Es decir, el INDECOPI revisará la denuncia, verificará cuáles son los supuestos o las supuestas infracciones que se han cometido, realizará la imputación de cargos de acuerdo a lo que establece el Código de Consumo, y una vez que emite esta imputación de cargos, correrá traslado a la parte, digamos, denunciada, en este caso sería el proveedor, y el proveedor en el plazo que establece la norma podrá presentar sus descargos. Y los descargos tendrán que estar orientados en buena cuenta a desvirtuar o advertir alguna ruptura del nexo causal, es decir, que la infracción o el tipo imputado no le es de responsabilidad del proveedor y que por el contrario, este proveedor cumplió con todas las obligaciones y principios que establece el Código de Consumo. Una vez que el proveedor presenta sus descargos, la autoridad administrativa revisará de manera exhaustiva, en virtud de los principios, por ejemplo, de verdad material, revisará que todos los actuados tengan como consecuencia que la autoridad pueda fijar un criterio y determinar si es que el consumidor tiene la razón, es decir, si es que se ha vulnerado algún derecho, o por el contrario, ¿no? Y que es el proveedor quien ha advertido que existe una justificación para determinada conducta o simplemente esta conducta no se ha materializado. Una vez que esto ocurre, el INDECOPI, a través de la Secretaría Técnica, ¿no?, elabora un informe, que es el informe final de instrucción. Este informe final de instrucción se traslada a las partes, digamos, una vez revisado, porque la propuesta de la Secretaría Técnica para advertir si existe o no una infracción, presentarán unos alegatos finales destinados a corroborar o desvirtuar lo que pueda haber señalado la Secretaría Técnica, y luego de ello la Secretaría Técnica, este informe es trasladado a la Comisión de Protección al Consumidor, dependiendo si es la número 1 o la número 2, y la comisión está conformada por un órgano colegiado. Este órgano colegiado revisa los casos, los analiza y verificará si es que le da validez al informe final de instrucción emitido por la Secretaría Técnica y en consecuencia emite una resolución reafirmando el contenido de ese informe final, es decir, advirtiendo que existen infracciones o no, o por el contrario, podría asumir un propio criterio y emitir una resolución final con argumentos distintos. Y en esta resolución final, lo que determina el INDECOPI es la responsabilidad o no del proveedor y en consecuencia puede imponer sanciones. De acuerdo a lo que establece el Código de Consumo, las sanciones pueden ir desde una amonestación, que sería una llamada de atención, hasta una multa de 450 unidades impositivas tributarias. Impondrá la sanción y adicionalmente podrá ordenar medidas correctivas. Y estas medidas correctivas no son otra cosa que devolver las cosas al estado anterior en el momento que se materializó el acto infractor. Por ejemplo, si un consumidor denuncia consumos no reconocidos, es decir, hay consumos de su tarjeta de crédito o débito que se han realizado y que él desconoce, y que la autoridad, luego de la evaluación y revisión del caso, advierte que en efecto se hicieron consumos sin su autorización, la medida correctiva ordenada será que la entidad financiera devuelva
los consumos realizados. Eso con medida correctiva. Y finalmente, una vez estableciendo la responsabilidad, es decir, declarando fundada o infundada la denuncia, ordenará las sanciones que correspondan y también ordenará las medidas correctivas. En esta etapa concluye con esta resolución final, y las partes, si no están de acuerdo con la resolución emitida por la autoridad en primera instancia, podría interponer un recurso de apelación. Este recurso de apelación se interpone en el plazo de 15 días hábiles, y en el caso de que la denuncia se haya tramitado, en el ejemplo que ponía era ante una comisión, será elevado a la Sala Especializada de Defensa del Consumidor. Y la sala también recibirá el expediente, revisará los actuados, podrá ordenar o no informes orales para poder dilucidar cualquier conflicto, cualquier duda que puedan tener, y finalmente la sala emitirá una resolución final que agota la vía administrativa, y en esta resolución final confirmará lo resuelto por la comisión, o por el contrario, revocará lo resuelto y podría emitir un resultado distinto. Y con esta resolución se agota la vía administrativa. El procedimiento anti-Indecopi, digamos, culmina. Y si es que algún consumidor o proveedor no se encuentra de acuerdo, ya no podrá recurrir o entablar ningún acto recursivo en este momento ante la autoridad, sino que ya tendrá que recurrir al Poder Judicial a través de un proceso contencioso administrativo, ¿no? Digamos, la importancia de estos procedimientos administrativos que se tramitan ante el Indecopi no son otra cosa que garantizar, ¿no?, los derechos que tienen los consumidores de poder reclamar y tener la certeza que existe una autoridad que vela y protege sus derechos, ¿no? De tal manera que los consumidores no deben tener ningún temor de reclamar, de interponer estas denuncias. De hecho, los procedimientos tramitados ante Indecopi no necesitan que sean tramitados necesariamente por un abogado. Es el consumidor, con su vivencia, con los hechos que han ocurrido, puede recurrir al Indecopi. El Indecopi podrá orientarle probablemente cuáles serían las infracciones que se hayan cometido. El consumidor, si decide entablar una denuncia directamente, pagará la tasa, llenará un formulario y presentará la denuncia. Adicionalmente, es un tema muy importante también, antes del procedimiento, el consumidor puede solicitar al Indecopi de que convoque al proveedor a una audiencia de conciliación, y de esta manera solucionar este conflicto de manera célere, sin que exista la necesidad de irse a un procedimiento administrativo. Ahora, lo que comentaba anteriormente, y que también es muy importante, ¿qué ocurre si es que un proveedor no cumple? Se le ordena al proveedor, que en el ejemplo que ponía hace un momento, de devolver los consumos no reconocidos. Si el proveedor no cumple con ello, el Indecopi está facultado a imponer multas coercitivas. Estas multas coercitivas lo que hacen es advierten el incumplimiento e impondrán multas consecutivas que se irán sumando, de manera que generan, digamos, un incentivo para que el proveedor cumpla con su obligación, ¿no? Y si es que la multa tampoco se termina pagando, existe un órgano de ejecución coactiva que se encarga de, digamos, el trámite para cobrarse la multa. Entonces, todo este marco jurídico que establecen las normas de protección al consumidor, y que por un lado obligan a los proveedores a tener una información adecuada, suficiente para el consumidor, que la idoneidad en el servicio, la expectativa del consumidor de recibir lo que en efecto se le está ofreciendo, sea legítima, teniendo en consideración que el Indecopi puede activar de oficio un procedimiento que sancione al proveedor que incumple con estos derechos, y por otro lado tener la certeza que en el Perú existe una institución que se encarga de velar por la protección de los derechos del consumidor, ¿no? Y de otro lado, el proveedor, al conocer esta norma, se obliga a tener estándares necesarios y suficientes para que la expectativa, para que el interés del consumidor en recurrir a ciertos proveedores que cumplan con lo que establece la norma,
y genere una experiencia de consumo adecuado, genera que, por un lado, el consumidor se encuentre informado, sabiendo que tiene derechos que puede hacer cumplir a través de estos procedimientos, y por otro lado, los proveedores tienen ciertas obligaciones y para evitar incurrir en sanciones, establecen estándares, protocolos, procedimientos que no son otra cosa que generarle una mayor satisfacción al consumidor y que las experiencias de consumo sean las adecuadas, ¿no? Y en conclusión, para terminar, solo puedo decir que los consumidores tienen todas las garantías establecidas en la norma, en la Constitución, en el Código de Consumo, de hacer valer sus derechos. Y que a raíz de esto los proveedores están generando estándares bastante elevados que generan justamente una experiencia de consumo bastante satisfactoria y que el Indecopi siempre se encuentra, por lo menos en la experiencia, vigilante de hacer cumplir todos los dispositivos o artículos establecidos en el Código de Consumo.